Bueno, a todos muy buenas tardes. Nicolás Latorre aquí como voy a ser moderador de este importante espacio. Les doy el más cordial bienvenida a todos al segundo diálogo virtual del ciclo sobre turismo cultural comunitario organizado por la DES del Ministerio de las Culturas y en este caso pues en articulación con el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Por eso hoy nuestro tema a reflexionar en torno a este tema que toca la esencia de nuestras comunidades es la gobernanza y autonomía comunitaria en patrimonios integrados y un turismo cultural. Como les digo, esta es la segunda charla. La charla anterior fue sobre el turismo cultural comunitario como herramienta para el reconocimiento de las culturas, los artes y los saberes. En el caso, pues con la charla del ICANN, de pronto los que estuvieron también por ahí conectados, hicimos como una relación a cuáles son esos sitios sagrados y cuáles son esos sitios como desde la arqueología y los patrimonios. Bueno, pues cuando pensamos en esta charla, nuestra pregunta fue ¿por qué hablar de gobernanza y de autonomía? Porque los territorios, el turismo cultural no solo es una oportunidad económica, sino también es un espacio de afirmación identitaria, el cuidado de los patrimonios y el fortalecimiento del tejido comunitario. La gobernanza es el modo en que las comunidades también deciden, se organizan, participan activamente en los procesos que afectan su presente y su futuro. La autonomía es ese derecho de decidir sobre lo propio, de no ser solo beneficiarios, sino también protagonistas, de darle esa ruta, de darle ese rumbo a un objetivo común. Con este diálogo buscamos abrir un espacio de escucha y construcción colectiva donde podamos reconocer experiencias, aprendizajes y también los desafíos que enfrentamos en ciertos territorios, ya sean campesinos, indígenas, en veredas, en selvas, en llanos, como el objetivo de todo esto es que sea a nivel nacional. Queremos que este encuentro sea pues además un espacio de conversación, una invitación a seguir pensando juntos cómo fortalecer nuestras comunidades y sus patrimonios a través de modelos de gobernanza que sean participativos, inclusivos y pues sobre todo sostenibles, ¿no? Así que les invito a que se dispongan a compartir, preguntar, debatir y a que construyamos ese espacio como una verdadera conversación entre todos los territorios. A los que están por ahí, bienvenidos, que se han ido conectando. Quiero saber si me escuchan bien, pueden mandar una manito, un ok. Tienes el micrófono apagado. ¿Ya hola, me escuchan? Sí, ya. Ok, es que tuve como un problema acá. Ahora sí. Les mandaba saludos a mis compañeros por ahí del Guainía. Para darle vida a esta conversación, contamos hoy con la presencia de tres tipos de actores fundamentales. El sector público, el sector academia, las organizaciones comunitarias también. Ahí se nos han ido conectando también nuestros compañeros. Cada uno aporta una mirada distinta y complementaria que nos ayudará a comprender mejor cómo se está configurando la gobernanza en torno al turismo cultural, al turismo comunitario que encontramos en nuestros territorios. Desde el sector público se busca generar políticas, programas y herramientas que fortalezcan los procesos locales y acompañen a las comunidades, como pues, políticas públicas, planes de desarrollo turísticos, como esa parte también de promoción que genera el sector público. Desde la academia se busca más promover la investigación, la formación, la reflexión crítica, también que permita pensar nuevas formas de hacer turismo desde y para los territorios, siempre que esas actividades turísticas se van dando de manera espontánea en muchos territorios. Muchas veces quedamos en hacer el turismo y no vamos en cómo pensarlo. Por eso es importante tener aquí estos invitados desde la academia.
Y desde las organizaciones comunitarias, diría que son como las más importantes, encontramos la voz y la experiencia viva de quienes habitan esos territorios, cuidan los patrimonios, generan dinámicas colectivas para sostenerlos. Digamos, encontramos algunas que tienen ciertos conflictos o han encontrado barreras o hay muchas brechas en cómo organizarse, como hay unas que son casos de éxito y bueno, por eso estamos acá y los queremos invitar para que nos cuenten cómo ha sido para ellos ese proceso de construcción. A continuación les voy a presentar a cada una de las personas invitadas, destacando su rol y trayectoria. Luego les daré ya la palabra para que ellos mismos nos cuenten un poco de su recorrido y de cómo han aportado a procesos de turismo cultural o ya del patrimonio, la investigación o lo académico. Bueno, no sé si por aquí tenemos el sector público. John Frey esté conectado. Creo que no lo han logrado. Bueno, Ronald Alfaro, Magdalena, antropólogo, magíster en Derechos Humanos y Democracia y candidato a doctor en Sociedad y Cultura Caribe. Es profesor de la Universidad del Magdalena. Sus líneas de investigación se centran en el turismo comunitario como estrategia de desarrollo sostenible y en la construcción de paz. Te damos aquí unos minutos para que te presentes, Ronald. Es un gusto tenerte acá. Qué chévere contar en estos espacios de diálogos y pues, de experiencia, ¿no? Para uno es muy enriquecedor. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Así como dices, soy antropólogo. Con la formación que comentaste, justamente en mi línea de investigación estamos trabajando acá desde la universidad una apuesta por conectar la universidad con los territorios en un diálogo intercultural a través de, bueno, proyectos de investigación y sobre todo de generar esos diálogos con las comunidades y poder entender, digamos, cómo se puede hacer un turismo comunitario, aunque prefiero llamarlo turismo de base comunitaria. Y bueno, acá en el diálogo pues vamos a ir ahondando un poco más sobre los temas para no tomar mucho tiempo. Muchas gracias. A ti, Ronald, incluso eso es chévere, ¿no? Turismo de base comunitaria es un punto de discusión, cómo empezamos a generar esa forma de pensar, el hacer el turismo con otro sentido, porque quizás se nos va volviendo esta palabra muy técnica o muy general, pero que sea con sentido. Muchas gracias. Vale. Tenemos también por ahí, no sé si Bilardo se conectó, nuestro amigo desde Santa María la Antigua, el Darién, que de pronto siempre tengan problemas de conectividad. Mientras se conectan, presento a mi amigo también de acá de INIRI, a Pedro Sarmiento, licenciado en etnoeducación y maestrante en antropología. Desarrolló su tesis junto a la comunidad indígena Edén Cañobagre en el departamento del Guainía, en su territorio, el cual conserva huellas del pasado y busca aprovechar a través de una propuesta de turismo cultural comunitario. Personalmente conozco ese proceso que se dio de la exploración, de crear rutas, de cómo empezar a trabajar ese turismo comunitario desde cero con comunidades indígenas. Y pues eso se creció una historia increíble que aquí dejo un poco, le doy el espacio a Pedro para que nos cuente eh, pues un poco de esto. Adelante, Pedro, gracias por estar acá, qué chévere. Bueno, muchas gracias a usted, Nicolás, y a todo el equipo que está detrás de estos diálogos, por la invitación también. Creo que es un espacio muy, muy importante para poner visible las visiones y las propuestas que desde las regiones se están generando en cuanto a esto del turismo cultural y el patrimonio arqueológico y cultural. Bueno, sí, mi formación de base es etnoeducador. Sin embargo, pues ahora me dedico a los estudios de antropología, especialmente en la línea de arqueología, y gracias a eso, precisamente, eh, emprendimos hace algunos años unos procesos bien, bien interesantes con una comunidad indígena en el Guainía, eh, de los cuales pues vamos a ahondar un poquito más adelante. Eh, y igual como piensa el colega, también como para charlar un poco en esa redefinición, digámoslo así, de ese concepto de turismo cultural que se entiende también desde el mercado, ¿no?
pero que también desde las comunidades puede tener otra connotación más de soberanía territorial. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Bueno, ahora vamos a entrar en el corazón de este diálogo, el debate y el compartir de experiencias. Ya, aunque, perdónenme, no sé si Vilardo se habrá conectado. Vamos a revisar si logró conectarse. Todavía nos faltan compañeros. Vilardo y John Frey. Hola, hola. No los veo por acá conectados. Bueno, ojalá se nos vayan sumando. Igual como les digo, eso va a ser una conversación. Entonces, bueno, hemos preparado algunas preguntas que nos permitirán profundizar sobre el tema de gobernanza comunitaria. La primera pregunta que tengo, ya de pronto, si empezamos a conversar, ya Ronald o Pedro quieren responder esa pregunta, sería, ¿cómo se ponen de acuerdo las comunidades para trabajar el turismo y el cuidado de sus patrimonios en esa primera instancia, como menciono, de que muchas veces en algunas comunidades llega sin avisar, ¿sí? O cómo es esa comparación también con comunidades que tienen un proceso, digámoslo, de emprendimiento y de diseñar ese modelo y cómo se vuelven sólidas, cómo sería. ¿Quién quiere responder por aquí? Es al azar. Ronald, bueno, vamos, No hay Ronald. orden. No, gracias por el espacio. Ojalá sí pueda hacer un diálogo así ameno como lo planteas tú. Justamente tu pregunta es relacionada a cómo se organizan las comunidades. Yo pienso que cada contexto es muy diferente y genera unas relaciones frente al Estado, la comunidad, de los ONGs y otros actores, digamos, no, o de la sociedad civil, muy diferentes. Entonces, no, porque sí se escucha, ¿verdad? Porque asumimos que creo que hay un eco rebotándose. Acá. Acá, Sí, micrófono. ya. Sí, se está rebotando el sonido. Lo que se plantea, digamos, en el turismo comunitario, bueno, lo que yo trabajo también es un poco las acciones colectivas y, digamos, el movimiento social. Generalmente fue lo que yo, digamos, lo que tradicionalmente he trabajado y ahora me he vinculado al turismo comunitario. Y si te fijas bien, históricamente las comunidades han tenido muchos repertorios de resistencia. O sea, la resistencia no es una sola, es una forma de resistencia, adaptación. Entonces, el turismo comunitario generalmente es una opción más dentro de un proceso de resistencia más amplio que tienen las comunidades o el turismo de base comunitaria. Yo estuve en Ecuador y, por ejemplo, en Ecuador hay muchos procesos comunitarios que iniciaron frente a los procesos de explotación de hidrocarburos en el Amazonas, pero también hay procesos, digamos que sobre todo en la sierra, que tienen que ver con procesos de expulsión de actores, digamos, tradicionales de ahí, que también tienen que ver con la explotación de minerales. Entonces, cuando hay procesos comunitarios que inician, digamos, desde una resistencia directa frente a algún actor externo, entonces eso marca unas pautas diferentes a procesos de turismo comunitario en otras zonas, por ejemplo, acá en la Sierra Nevada, donde, digamos, es un espacio de reserva, pero también es un espacio de conflicto armado e histórico, ¿no? Entonces, frente a estos actores armados, los repertorios de resistencia son muy diferentes a los repertorios que se pueden dar en otras zonas y sobre todo la característica de estos grupos armados. Entonces, la organización depende de esos contextos en los que se muevan las comunidades, porque a veces asumir de que solamente hay un repertorio frente al Estado, a veces caemos en un error, porque las comunidades juegan con los mecanismos que tienen. O sea, es muy, digamos, por ponerlo así, históricamente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en los años 70, un poco antes,
hacían toma de tierras, digamos, para recuperar el territorio. Digamos, tener ese repertorio de resistencia, traerlo ahora, creo que es un poco más complejo. Entonces las comunidades buscan otras opciones de resistencia. En este caso, el turismo comunitario es como una opción más dentro de varios repertorios que tienen las comunidades. Entonces, dependiendo de eso, cada comunidad va creando unas formas diferentes. Pienso que no sé si es por ahí un poco la discusión, pero igual, ahí estamos abiertos para seguir tejiendo. Gracias, Ronald, pero digamos, súper entiendo eso que mencionas y sobre todo en casos de conflicto armado que sucede en muchos territorios. eh, ¿Cómo llega la comunidad a esa primera instancia? O sea, ¿desde dónde empiezan a tomar las decisiones? Si es a partir de un cabildo o un capitán y cómo empieza también, sobre todo, ese concepto del turismo que se tiene que volver que toda la comunidad lo entienda, como sucede en cambio de pronto con comunidades campesinas donde son como más casos más individuales o más privados, o sea, no sé, que se crea un turismo comunitario en una vereda con fincas que son privadas, a cómo lo generamos también en ese entendimiento comunitario y sobre todo en esa gobernanza propia que tengan las comunidades indígenas. ¿Cómo empiezan ellos en esta toma de decisión? Ok, ¿esa pregunta es general o para alguien? Sí, general. Bueno, bueno, no sé si le doy el paso a alguien más como para ir dinamizando un poco la conversación. Pedro, si quieres, Sí, cortamos claro. acá. Sí, claro. Esto, ¿me escuchan bien, no? Sí, Es Sí, importante el tema organizacional, ¿sí? Digamos que las comunidades cuentan con una organización interna, ¿cierto? Sus autoridades tradicionales, sus cabildos, pero principalmente sus capitanes, ¿no? Porque muchas de estas ideas surgen, bueno, capitanes aquí en Guainía, porque no en todos los contextos la autoridad tradicional tiene la misma connotación. Aquí en Guainía le dicen capitán al, al líder de la comunidad, ¿sí? De la comunidad y, y cabildo gobernador al, digamos, a la autoridad legal que representa políticamente ese gran resguardo que está compuesto por varias comunidades indígenas. Yo entiendo que en otras partes del país el cabildo tiene una connotación tradicional, pero digamos que acá se ve como una figura muy organizativa, muy desde esa relación o interlocución con el Estado. Aquí digamos que la autoridad principal es el capitán, que es el líder de la comunidad, del asentamiento donde se desarrollan las iniciativas concretamente. Y estas iniciativas surgen muchas veces por esa mediación institucional que ha generado también ciertas necesidades de transformación de las economías. Por ejemplo, acá en el Guainía tenemos una particularidad y es que es una reserva forestal de ley segunda. No se puede hacer minería, no se puede hacer extracción de ningún recurso natural. Por lo tanto, las alternativas deben ser de desarrollo sostenible y esta, digamos, alternativa del turismo cultural, sostenible, de naturaleza, pues se vuelve como la oportunidad para estas comunidades. Sin embargo, es un proceso más profundo porque no todas las comunidades tienen la necesidad, digámoslo así, de generar estas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Edén, concretamente, en varios años de estar yendo y viniendo a esta comunidad, conociendo su territorio y su forma de trabajar, se da uno cuenta que más, ellos son productores de yuca,
y venden pescado eventualmente en el pueblo de Inírida, en el municipio. Entonces ya tienen una economía organizada, digámoslo así. Con esa economía ellos solventan muchas necesidades. Sin embargo, el turismo, más que ser una oportunidad económica, es una forma de generar intercambios de conocimientos, así de igual, de generar, digamos, un acercamiento a otros conocimientos que la misma gente considera que son enriquecedores también para su saber. Aquí en Guainía, pues tenemos procesos históricos bien complejos que hacen que lo que tengamos acá sea una interculturalidad bien interesante. Entonces, las comunidades están muy abiertas a querer conocer lo del otro y empiezan a surgir como estas necesidades, ¿no? Como yo quiero que mi hijo aprenda a hablar un poco más el castellano. Eso no quiere decir que la lengua materna no se fortalezca, al contrario, está muy fortalecida. Sin embargo, quieren tener esas experiencias de intercambio para fortalecer también otras habilidades cuando se desplazan al pueblo, conocer mucho más sobre la economía, tener conocimiento de calidad. Entonces, el turismo ha sido también una forma de potencializar una soberanía y una autenticidad desde el querer conocer al otro, pero de una manera más abierta. Entonces, están estas dos eh, formas de percibir el tema del turismo y creo que la segunda, que es el caso que surge como de ese interés de las comunidades, es bien interesante porque va más allá de generar una economía, sino es esa identidad, esa apropiación, que es lo que creo que estamos buscando con todo esto, una apropiación del patrimonio, de lo propio, pero no desde una mercantilización, sino desde unos procesos comunitarios que se van generando con el tiempo. El micrófono está apagado, Nicolás. Hola, ay, qué pena, Liz. No sé, ¿querías completar con algo? Bueno, sí, agregándole un poco a lo que decía Pedro, digamos que cada contexto tiene una dinámica diferente. Por ejemplo, Santa Marta, bueno, yo hablo desde la ciudad de Santa Marta. Bueno, esta ciudad apuesta a recibir 3 millones de visitantes este año. El Parque Nacional Tayrona es de los más visitados de Colombia, si no es el más visitado. Tiene más de 600.000 visitas al año. Entonces, esto crea una presión muy fuerte sobre los territorios, sobre el paisaje natural y cultural de los territorios. Y lo que decía Pedro es muy cierto, entonces la mercantilización de los procesos, de los conocimientos ancestrales, sobre todo acá hay un movimiento de New Age muy fuerte y de gentrificación. Entonces, hay pueblos donde ya se han gentrificado. El caso de Minca, por ejemplo, hay un artículo que salió hace 2 años que analizaron, digamos, quiénes eran los propietarios de esas propiedades. O sea, se vende como turismo ecológico y de cierta forma comunitario, pero cuando se empieza a ver los dueños de las propiedades, de los negocios, se encontró que más del 75% de los propietarios son extranjeros. Entonces, la presión por la propiedad y digamos, la presión inmobiliaria que hay acá es muy fuerte. La presión de los turistas y el turismo masivo también genera una dinámica diferente que es ahí donde las comunidades cómo se organizan. Y también que lo comunitario, uno habla de comunitario como un parteaguas general, pero hay muchas particularidades. No todo lo comunitario, digamos, por decirlo así, tiene una vocación colectiva. Hay a veces intenciones o se proponen modelos o se venden turismo comunitario, pero realmente son negocios privados que dependen de una cadena mucho más grande. Y, o sea, son los dos lados, ¿no? Está ese, pero también está
Lo comunitario que uno habla como la comunidad, en realidad son 5 familias que están, digamos, o que tienen una visión de trabajo colaborativo, de protección de su territorio, como también hay procesos comunitarios que ya están muy relacionados con grandes agencias de viajes, con grandes hoteles. Entonces, ahí la dinámica de lo comunitario se desdibuja un poco, ¿no? Entonces, por eso a veces nosotros, y es un error que comete la institucionalidad, acá como institución, universidades, eh, instituciones públicas, que creemos que la gobernabilidad la gobernabilidad genera gobernanza, pero no siempre. O sea, no siempre tener decretos, normas o formas legislativas, digamos, de proteger algo, significa que eso genere gobernanza sobre los territorios. La gobernanza se entiende más de esos procesos comunitarios colectivos y de alguna forma que relacionen diferentes actores frente a los procesos de gestión del territorio. Y no es solamente, o sea, gobernanza a veces hablemos, es como, bueno, que la comunidad decida quién entra y quién sale. Bueno, eso es importante. O quién tiene las llaves del museo. O quién es el que coordina a los turistas cuando llegue. Eso es parte de la gobernanza, pero no es lo único. Entonces, esos escenarios de diálogo más amplios, que es donde realmente se debe fortalecer, pienso yo que como institución, a menos en el caso de la universidad, todavía nos falta. Porque y como instituciones también, de la alcaldía, la gobernación, que tampoco es que tengan mucho impacto en esos territorios, sí es necesario más bien entender esa gobernanza y esos procesos locales, cómo pueden redefinir la política de la gobernabilidad. Porque a veces empezamos al revés, ¿no? Entonces, está el espacio, o sea, por ejemplo, acá en la Sierra Nevada hay muchas zonas que a veces prefieren, acá, bueno, acá está el ICANN, me voy a meter en un problema, pero hay comunidades que le tienen miedo al ICANN, Sí, porque sí. creen que su patrimonio ahora o sea, asocian ICANN, ministerio a impuestos, ¿no? Tenemos un caso parecido, sí, acá en Guainía. Entonces, escuchan que el ICANN, y entonces es un tema de impuestos, es un tema que ahora nos va a tocar pagar más valorización. Entonces, esos escenarios toca tratar de ver cómo los entendemos desde abajo y no como las políticas. O sea, Colombia es un país sobre legislado, digamos por decirlo así. Bueno, en el caso del turismo comunitario aún falta más legislación, pero en general lo que es turismo como tal, las políticas en términos relacionados al territorio, o sea, hay bastante legislación. Sin embargo, entender los procesos comunitarios, los enfoques culturales, sobre todo acá el diálogo intercultural que hay entre comunidades indígenas y comunidades campesinas, es un diálogo que todavía cuando se lleva a la política pública entra en problemas, porque no se sabe cómo se entiende el territorio desde el turismo y a veces se imponen visiones desde lo campesino, pero se vende el atractivo es lo indígena, pero el indígena no participa, pero él tampoco quiere participar porque eso le va a afectar su cultura, pero genera un mercado. Entonces, son diálogos ahí que generan a veces conflictos comunitarios, que bueno, es interesante poner al menos en el análisis para interpretar y analizar y ver cómo se puede hacer un enfoque más participativo e intercultural. Buenísimo, Ronald. Sí, es que eso es como ese análisis también desde diferentes territorios que a veces uno dice, no, pues estamos en un lugar como el Guainía o puede ya sea como la parte del Amazonas, a La Guajira, Santa Marta, pero nos venimos a encontrar siempre en puntos o casos muy similares, como lo que mencionas, 3 millones de visitantes en una ciudad. Por ejemplo, Guainía somos 6.000, vienen 6.000, pero no es el cálculo del año pasado, que va a ir en aumento y aún nos sentimos con retos como muy similares. Pero bueno, tú mencionas, Ronald, el turismo también como una alternativa a esas economías extractivas o estos casos también que vienen pasando en territorios indígenas
como minería, extracción de madera, pues como la comercialización un poco más de esos minerales o esa riqueza natural. ¿En qué momento o cómo hacemos para que el turismo no se vuelva otra bonanza más? ¿O cómo hacemos para que el turismo no se termine volviendo en esa disociación de territorios? No sé, Ronald, Pedro, me quieras responder, o Ronald, o Pedro. Yo le puedo responder Pedro, un poquito como Hola, por Nicolás, dinamizar. no sé. Ah, Hola, 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 Nico. ¿hay alguien por ahí charlando? Sí, sí, pues no sé si me regala un minutico. También quisiera eh, Hola, Melvino, ya, bienvenido. hablar. Tremendo, Sí, pues espere, yo le hago una introducción aquí a nuestro amigo Melvino Izquierdo, es otro compañero de Iniria, qué bueno que puede estar aquí conectado, él es líder y es conocedor, sabedor de toda esta parte cultural de la etnia Curripaco, el pueblo Curripaco en la comunidad de Coco Viejo, donde pues tenemos un sitio rupestre con mucha importancia, entonces adelante Melvino, nos complace tenerte aquí conectado, que nos quieras compartir. sí, buenas para todos, los de Iniria y los que no son de Iniria. Pues me gustaría como compartir algo sobre lo que conozco desde el punto de vista de Iniria en el turismo comunitario. Pues ya a nivel nacional, el turismo es muy, pues hablemos de 20 30 años. Pero en el caso del Disculpa, Guainía, de Melvin, 10 años para acá. podrías prender la cámara? ¿La tienes ahí? La cámara Sí, para que te veamos. es que está ya, donde estoy ya está oscuro. Ah, bueno, no, tranquilo, no, Sí, listo. Continúa. sí. Bueno, y entonces decía que de 10 años para acá, Guainía empieza a conocer, digamos, pues el turismo como en sí, como un sector de donde hay economía, ¿sí me entienden? Donde hay recursos. Entonces, aún casi en la mayoría de los resguardos, eh, el turismo no ha trascendido, o sea, no se ha conocido, o sea, yo digo que no se ha podido conocer cómo atender turistas o cómo conocer a fondo este sector. Apenas está empezando a conocer. Entonces, por lo tanto, las comunidades indígenas están viviendo su vida diaria como casi para ellos, de manera interna. Pero los que ya han vivido del turismo, como el caso de Cocoviejo, Remanso, Venado, otras comunidades, ellos tienen la voluntad de conocer este sector. Entonces hay una tendencia de que se va a mejorar la atención. Entonces, y aún más, no se conoce a fondo, digamos, pues lo que implica ser anfitrión para el visitante nacional o extranjero. Lo que sí se tiene es por decir que las comunidades son serviciales, pacífico, pues calmado, todo eso. Entonces yo creo que entre más tiempo se lleve en este sector, se va conociendo más esto, porque es que eh, lo importante es que este sector se siga pues llevando a cabo lo que embarca o lo que reconoce lo que estamos hablando, lo que es cultural y, y la economía, o sea, el recurso, cómo generar ingresos propios en este sector. Entonces, se está esperando que, pues, voluntariamente por familia se vaya involucrando más y más en este sector. Bueno, en cuanto al ICANN, también, pues una institución muy reciente en el Guainía, pues muchos no conocen qué es, pero a medida que se vaya pues involucrando con las comunidades, pues se va a hacer conocer.
aunque no, pues como todo, pues si no se conoce algo como institución, pues poco se sabe, poco se debe hablar. Pero a medida como se vayan haciéndose conocer, malos o buenos, pues y así lo seguirán reconociendo de acuerdo a sus obras o a sus actividades. Entonces, yo creo que podríamos decir que estamos en una etapa, a pesar de que ya se lleva una década, pero aún es muy reciente. Y entonces también quiero agregar, creo que las comunidades están presto a hacer un diagnóstico de manera articulada, cómo, cómo aprovechar este sector de turismo, en sentido de turismo comunitario, turismo cultural, para tener un solo objetivo, un solo diagnóstico como región, como cuenca, como departamento, municipio y también como Amazonía. Eso se está tratando de hacer, llevar a cabo este año, según la OPIAT, con, con el mismo recurso de Contura del MINTI. ¿Sí? Eso es lo que puedo decir en este momento, señores. Nicolás. Gracias, Melvino. Muchas gracias por tu aporte. Ahora quisiera hacerte otra pregunta, pero démosle el espacio que está continuando a Ronald, que te había hecho como esta reflexión y esta pregunta en cuanto al tema de cómo el turismo, bueno, ya le damos la palabra a Pedro, no baje la mano. Eh, cómo el turismo no se vuelve una bonanza más y otra actividad económica que trae como todos esos conflictos o esos beneficios a la comunidad. O sea, en el caso de Santa Marta, pues ya el daño, o sea, del turismo masivo, pues es grande. No sé si han visto las noticias, el tema del alcantarillado. O sea, ahí generalmente, y eso es un problema a nivel global, el tema del turismo masivo, pero digamos en ciudades como Santa Marta, que son pequeñas y no tienen una institucionalidad muy fuerte, pues genera esos desequilibrios tan grandes que hay, ¿no? Que en un resort el turista tiene de todo, pero a la vuelta de la esquina, pues hay un barrio sin acceso a agua, educación, salud, todos los servicios básicos. Y así gran parte de la ciudad ahora mismo tiene más del 60% de la población en trabajo informal. Entonces, mucho de ese trabajo informal lo da el turismo, pero no es un trabajo de calidad, ¿no? O sea, es una industria importante después del carbón, pero no de calidad. Por eso se entiende el turismo de base comunitaria, es que cada comunidad genera unos repertorios diferentes. Digamos que no hay una fórmula mágica. O sea, cuando yo empecé a trabajar esto, yo que no, voy a encontrar la fórmula que se va a aplicar y esto va a solucionar todo. Y obviamente rápidamente uno se da cuenta que eso es imposible. Sin embargo, sí hay algo en el territorio que pienso que sí es necesario, a menos acá en la Sierra Nevada, que antes de iniciar cualquier proceso de turismo comunitario se necesita hacer un proceso de sanación del territorio y sanación de las relaciones humanas que están allí. Y eso debe ser un trabajo interdisciplinar, ¿no? No debe ser un trabajo solamente desde las ciencias sociales, sino un trabajo también desde el pensamiento de las comunidades indígenas, el pensamiento de las comunidades campesinas, inclusive hasta psicológico, porque son personas que están en unos lugares que han sido afectados por diferentes tipos de violencia, ¿no? Violencia estructural porque el Estado no los apoya, violencia cultural por la discriminación que hay sobre las comunidades indígenas, campesinas y la ruralidad en general, y la violencia directa que Santa Marta ha logrado también unos picos de violencia muy altos. El Magdalena en general ahora mismo hay una guerra entre dos grupos armados, dos grupos ilegales muy fuertes. Entonces, ese proceso de hacer lo que sea primero debe pasar por un proceso de diálogo que busque la sanación de esos territorios. Hay muchas heridas abiertas en los territorios porque unos fueron enemigos en el pasado, o no fueron víctimas, o fueron victimarios,
En general hay muchas cargas ahí que al principio uno no las lee, pero a medida de, creo que a eso es lo que yo apuesto y digamos es como de entender esas metodologías aplicadas en las comunidades y de empezar a ver cómo se van sanando esos territorios. Creo que no sé si es como una forma, digamos, de solucionar, pero pienso que sí es un inicio para que después se pueda entender el turismo de mejor manera y sobre todo lograr unos procesos de gobernanza particulares. Inclusive la gobernanza puede decidir que aquí no se va a hacer turismo, porque también el turismo, nosotros hemos hecho unos congresos, unos encuentros de turismo comunitario, que por cierto vamos a tener este año otro en Sí, 15 y 16 de octubre, todos invitados. Y ahora nos veamos por justamente, ahí. sí, justamente una de las conclusiones que llegamos es que, o sea, el turismo es el medio, pero no el fin. O Ujú. sea, el turismo puede ser el medio, el turismo comunitario, estos modelos de sentarse a hablar, de dialogar sobre el territorio, puede ser el medio para decir que no queremos turismo. Entonces, digamos, también pensar no que el turismo debe ser como tal, sino, o sea, lo que a mí digamos, me apasiona del turismo comunitario es que genera unos escenarios de diálogos que son muy difíciles de crear mediante otros repertorios de resistencia. O sea, lo explico de otra manera. Lo que explicaba ahora del movimiento campesino. O sea, un movimiento campesino que se decide ir a luchar por la tierra, enseguida se vuelve objeto de persecución de los actores armados, los actores políticos. Pero cuando se crea un escenario para dialogar de turismo, al turismo le cae bien a todo el mundo. Y en ese diálogo del turismo, pues también se ejercen decisiones sobre el territorio, sobre el medio ambiente, decisiones sobre carreteras, salud, o sea, atraviesa un número de políticas públicas a través de, no llamarlo excusa, pero sí desde un espacio paralelo que no es directamente el que está relacionado, o sea, no es directamente a la lucha, pero a través de ello se puede llegar a, a digamos, a satisfacer unos derechos históricos que el Estado y la comunidad no ha recibido, ¿no? O sea, que el Estado no ha dado y que la comunidad no ha recibido. Entonces, pienso que es una buena excusa, un buen medio, es un lugar bueno, yo le llamo lugares inesperados, pero como los lugares inesperados de la lucha, por decirlo así, porque al final el objetivo no es hacer turismo, o sea, el objetivo no es que el turista llegue a tener eso lleno de turistas. El objetivo del turismo de base comunitaria es mejorar las condiciones de las comunidades. Y eso no es que ahora se van a volver los superempresarios y no, o sea, simple con hay temas que no atraviesan lo económico, sobre todo el cuidado del medio ambiente, de que que las personas no se vayan, el llevar una escuela al lugar, mejorar la exigencia al Estado, no porque porque se crean muchas ideas, esas ideas neoliberales, ¿no? Entonces, como estamos en un modelo de negocio, entonces se debe autosubsistir con lo que está. No, por el contrario, hay que reforzar y fortalecer la exigencia al Estado por el medio de ese turismo. Por ejemplo, el Fondo de Turismo, Fontur, tiene unos recursos importantes para carreteras, para desarrollo de infraestructura. Entonces, es otra alternativa para llevar otras formas de desarrollo a la comunidad y no directamente como política de desarrollo tradicional. Bueno, no sé si me hago entender el punto, pero es por ahí lo que pienso. No, buenísimo. De hecho, me queda como esa reflexión y lo sentí como a modo de respuesta a esta pregunta de si el turismo se nos vuelve una bonanza o no. Y mencionas un ejercicio muy importante que pues es la sanación del territorio entre comunidades, porque si bien es algo que uno identifica al momento de hacer, pues ya sea un turismo o cualquier otra actividad que sea económica, encuentra uno conflictos internos, cosas que hay que empezar a sanar entre las mismas comunidades, sobre todo ese diálogo y la confianza, que es como ese pilar para que se pueda generar y entablar algo también
como comunitario. Pedro, ¿querías mencionar algo hace un rato? Pedro, ¿estás por ahí? Sí, sí. Está doble. Ahora sí. Ya. Listo. No, pues, espere que estoy aquí con delay. Tranquilo, tranquilo. Ya, ahora sí. Listo, listo. Te escuchamos, Pedro. Qué pena con ustedes. Sí, pues, no, evidentemente es un trabajo que, digamos, tiene que nacer desde un diálogo permanente, sobre todo cuando la institucionalidad pone estas alternativas de desarrollo como una estrategia para un desarrollo regional. Creo que allí cuando la institucionalidad dice, hey, tenemos que hacer algo y vamos a involucrar actores, es delicado porque hay que hacer un trabajo muy consensuado y unas reflexiones muy profundas. Digamos que en cuanto a patrimonio, digamos, patrimonio natural, nosotros aquí en Guainía tenemos reservas naturales por ley, tenemos zonas Ramsar, tenemos, bueno, varias figuras bien interesantes, incluso declarado Patrimonio Cultural Natural, los famosos cerros de Mavicure. Y uno entiende que por las necesidades de empezar a hacer transiciones a economías más sostenibles y sustentables, pues se generan unas estrategias donde se involucran sectores y se pueden imponer formas de desarrollar estas alternativas. Y allí digamos que se convierte en un ejercicio bien indispensable, sobre todo en lugares que han sido declarados, por ejemplo, los cerros de Mavicure, que es un lugar patrimonio cultural natural. Es muy importante tener en cuenta muchos factores que se pueden o no desarrollar en estas zonas de carácter de conservación, ¿cierto? Desde la instalación de estructuras, edificaciones, cabañas, bueno, una serie de cosas que es importante tener en cuenta y que si no se han tenido, pues irlas saneando, ¿no? Porque ¿a qué voy? Aquí hay que haber una consecuencia. Un ejemplo que yo quiero poner y es como el que más relevancia traería para el tema de patrimonio cultural, especialmente el que está protegido en el sentido estricto por ley, como es el patrimonio arqueológico, ¿sí? Hoy día en Guainía pues estamos observando una serie de hallazgos arqueológicos importantes que digamos no se han realizado a profundidad todo un trabajo de identificación y de plan de manejo de estos sitios y que el desarrollo del turismo también de manera desarticulado y digamos sin articulación con muchos elementos, pues pueden hacer que muchos de estos lugares puedan ser afectados. Yo quisiera traer aquí como un poco, no sé si puedo compartir un momentico pantalla. Sí, claro, si quieres, mientras compartes, Gonzalo tiene la mano levantada. ¿Quisieras comentar algo? Ya. Hola, Gonzalo. No sé si tienes el micrófono cerrado. Sí, gracias, buenas, ¿me escuchan? Sí, señor, Sí. ahí te escuchamos. Estamos aquí en la presentación de Pedro, pero tenías la mano levantadita y nos quieres comentar aquí algo breve. Les hablo desde Boyacá y quisiera aportar algo con respecto al turismo comunitario.
en el Valle de Tensa, desde hace unos 10 años, a través de una institución, comenzamos a trabajar una propuesta donde nos juntábamos varios municipios de la región, entre ellos Valle de Tensa es parte Boyacá, parte Cundinamarca, casi todos pertenecían a Boyacá. Estamos hablando de Guateque, de Sutatensa, de Macanal, de Tibirita, de Manta, que es Cundinamarca, y todos con unos atractivos turísticos muy fuertes y aparte también con unos recursos como lo es Sutatensa a través de lo que son las escuelas radiofónicas. Si bien no contamos con ese acervo tan fuerte de poder hablar de comunidades indígenas en la región, sí podemos hablar de esa descendencia del campesinado boyacense alrededor de lo muisca y alrededor también de reconocer todos los procesos sociales que en algún momento concurren en los diferentes municipios. Estaba hablando de alrededor de 12 municipios que hacen parte de Boyacá. Quisiera pues invitarlos que en algún momento pudieran conocer el Valle de Tensa, pudieran estar en Boyacá y conocer un poquitico de las diferentes propuestas culturales que apoyan a través del rescate patrimonial, primero que todo la apropiación del patrimonio y segundo, si eso da buenos frutos con respecto al turismo, bienvenido, pero sí considero que deben haber procesos pedagógicos bien humanos y conscientes de que cada territorio tiene una particularidad. No era más. Muchas gracias, Gonzalo. Qué chévere cada vez que uno va conectando más territorios, más personas desde otros puntos de vista y cómo también esas experiencias, esas gentes, esos pueblos nos lleva a las raíces, nos lleva también a entendernos como un pueblo de origen, un pueblo nativo de todas estas montañas y cordilleras. Muchas gracias por tu aporte. Aquí estaremos. Gracias. Pedro, adelante, continúa con lo que nos vas a presentar. Gracias. Hola, ¿me oye? Hola, ¿me oye? Hola, ¿tú me oyes? Sí, bueno, se está rebotando. Hola, hola, Pedro. Hola, ¿ya? Listo, sí, ahora te escuchamos. Yo Qué pena. quería de pronto adelantarme un poco y si los asistentes aquí a la reunión, a esta charla virtual, tienen como alguna pregunta o están inquietos ahí o no alzan la mano, pues lo pueden ir escribiendo en el chat. Ya vamos a ir recogiendo sus preguntas y ahora tendremos un espacio para hacerlas aquí a nuestros invitados y a todos en general. Continúa, Pedro, ahora sí. Bueno, entonces quería hacer énfasis principalmente en el tema arqueológico, porque creo que es algo que en el caso del departamento del Guainía es una, digamos, una oportunidad, sí, que se tiene eventualmente. Sin embargo, es la posibilidad de que si quisiéramos aprovechar el potencial arqueológico que tenemos en la región, es indispensable empezar desde procesos de generación de conocimiento. Creo que antes, digamos, lo último es el turismo como tal y el desarrollo del turismo como tal, sin antes haber desarrollado todo un proceso de investigación, de conocimiento de los sitios, del contexto cultural, del territorio. Bueno, creo que es la oportunidad de que se hagan ejercicios juiciosos, integrados con las comunidades indígenas. Afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar con el instituto hace poco, proyecto, y logramos encontrar datos bien interesantes de arqueología en el Guainía, en un tramo que comprende 14 comunidades indígenas donde prácticamente se identificaron unos 40 sitios arqueológicos, entre suelos oscuros de terrapreta, que son un indicador arqueológico de ocupación antigua, de donde vivían posiblemente
las comunidades prehispánicas en el pasado, y huellas de arte rupestre que pues sí han sido muy conocidas a lo largo de los años y aprovechadas eventualmente como un atractivo. Tenemos muchas huellas regadas digamos, del arte rupestre, no solo en la comunidad de Cocoviejo, que es una comunidad muy cercana al municipio de Inírida y es un sitio para visitar de turistas locales y de personas locales y turistas, y entre muchos otros lugares. Tenemos sitios de arte rupestre en otras comunidades indígenas que han sido menos, digamos, visibles, que aún no están muy reconocidos en términos del turismo, y que ya uno empieza a ver cómo la apropiación de ir a ver estos sitios, por ejemplo, en este caso es una piedra que tenemos en medio de un cultivo de yuca de un asentamiento indígena que pues diseñó su asentamiento allí porque era un lugar alto, propicio para sembrar su yuca y para hacer su asentamiento. Y pues empiezan a generarse en caminos, rutas, desplazamientos de manera pues informal, sin tener conocimiento, y muchas veces se presta también, digamos, desde el conocimiento local, con ideas, digamos, de cuidado para su conservación, y estos resultan siendo repasados, lo cual le quita su valor histórico al lugar. Digamos que se pierden ciertas características porque pues la idea es poder estudiarlos primero. Antes de que sean lugares para conocer, es importante indagar, no solamente desde la academia, sobre todo desde lo cultural, desde las comunidades, especialmente en el Guainía, donde tenemos grupos de descendientes de grupos arawak, a los que se les, según la literatura, pues eso todavía es muy general, porque el territorio es muy grande, están asociados a grupos arawak, como parte de ellos descendientes en la cultura curripaco, que pues guarda muchas interpretaciones alrededor de esto, pero que con un trabajo juicioso, mancomunado, creo, y grande, estos son procesos que desde lo institucional se deben articular muy bien para empezar a conocer estos sitios. Digamos que aquí tenemos otras representaciones a lo largo, por ejemplo, en el sitio que yo les mencionaba, que era Patrimonio Cultural Natural, que es un cerro, Tepuy. A los lados de estos tepuis tenemos arte rupestre también. Entonces, pues este arte rupestre está allí, no es un arte rupestre que se aproveche de manera masiva, sino en el paisaje natural, ¿cierto? Se suele visitar eventualmente, y pues hay memorias culturales que hablan de estos sitios, pero que todo ha sido desde unas experiencias muy individuales o muy aisladas, y que pues no sabemos si tiende a deteriorar o a conservar los sitios. En algunas conversaciones con las comunidades en el trabajo que participé con el ICANN, logramos identificar que hay algunos petroglifos que turistas se los han llevado, que han arrancado literalmente lajas, fragmentos de la roca, y se han llevado parte del arte rupestre de la zona. Entonces, digamos que cuando hablamos de arqueología y empezar a aprovechar este renglón también desde lo turístico, hay unos procesos, bueno, y no solamente en arqueología, en todo, pero en los que no se lograron, pues ya ni modo, hay que hacerlo en la marcha. Pero en esto que está tan hasta ahora conociéndose y aprovechándose, de alguna manera es importante que se haga muy, muy juicioso, y no todos los sitios van a ser sitios de atractivo. Hay sitios que tienen que cuidarse para el estudio, o porque son sitios sagrados para la comunidad. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la comunidad encontramos rasgos de huellas en las rocas de uso cotidiano, donde posiblemente pudieron haber amasado, amolado algunas herramientas útiles de trabajo, raspadores, hachas, o incluso para moler algunas semillas, o como yunques para abrir ciertas semillas. Entonces se encuentran rasgos alrededor de la comunidad se encuentra sentada en un sitio arqueológico,
Entonces, digamos que eso hace también muy, digamos, complejo y tener que trabajar de la mano con las comunidades porque son sitios de sus donde uno no puede tampoco decir qué se puede o qué no. Entonces, estos son procesos que empiezan a nacer desde la misma comunidad porque no, muchas veces la comunidad tiene un desarraigo o por lo menos tiene un conocimiento muy allí, muy vago de este relacionamiento histórico prehispánico y de la actualidad. Entonces hay algunas comunidades en donde no hay tanto arraigo, ¿sí? Y encontrábamos que, por decir algo, en una de las piedras donde está el señor aquí sentado, en una de las zonas cóncavas donde tal vez se pulía algo allí, era la taza del perro para donde comía. Entonces, no, si bien en algunas comunidades hay un conocimiento que arraiga por todos estos conflictos históricos, pues no. Entonces resulta siendo un redescubrir para la misma comunidad la importancia de este sector y empiezan como a entender por qué están allí y se empiezan a generar unas reflexiones bien interesantes que yo creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar mucho. Estos suelos, por ejemplo, estos suelos de terra preta contienen mucho material de cerámica y la misma tierra es un vestigio arqueológico. Entonces las comunidades están allí. Por ejemplo, aquí vemos una casita encima del sitio. Entonces, el sitio como tal se gestiona por la comunidad actual, pero también es un sitio arqueológico antiguo. Entonces, hay un trabajo integral muy importante y ahí es donde yo quiero llegar con la comunidad indígena del Edén, porque, digamos, estos son algunos elementos cerámicos que encontramos en la comunidad, en estos sitios de terra preta. Encontramos figuritas de animales, figuritas antropomorfas, bueno, partes de vasijas. Se encuentran algunos montículos con entierros funerarios en la comunidad, en estos suelos oscuros de terra preta. Entonces, pero como les digo, en algunas comunidades no hay un conocimiento relacionado, por lo menos hay que reflexionar sobre, porque no es como tan evidente. Y las comunidades empiezan a indagar y a decir, oh, bueno, yo encontraba esa vaina ahí, pero yo no le daba mucha importancia. ¿Y eso qué es? Y entonces empiezan a indagar cuando su abuelo les contaba la historia de no sé qué y le hablaba de la tinaja y le hablaba del camino elevado y le hablaba del montículo. Entonces, con el ejercicio de la arqueología, por ejemplo, en esta comunidad indígena del Edén fue bien interesante porque empezaron a reconocer su territorio que pues tenía una memoria cultural muy reciente, empezaron a entender que su territorio estaba siendo habitado desde hace miles de años. Y entonces fue un redescubrir que su territorio y empiezan a llevarme a sitios o empezamos a recorrer el territorio y empezamos a ver restos de cerámica en la superficie, algunos elementos líticos. Bueno, estos son recopilaciones de lo que se encuentra en la región en varias comunidades. Sin embargo, pues también encontramos algunos líticos bien interesantes en Edén. Y bueno, todo eso permitió construir historia, ¿sí? Una historia con la misma gente, una historia que está allí en el imaginario de las personas, que está en el día a día, pero que necesita una articulación para ser indagada, para ser conocida, ¿sí? Y para eso la institucionalidad y su músculo y su trabajo pues de gestión y de cobertura a nivel departamental pues puede hacer mucho. Sin embargo, estos son trabajos que se tienen que hacer muy juiciosos, como les muestro en el caso de LD. Ellos allí en la comunidad ya digamos, están gestionando su patrimonio cultural. Ya saben que hay zonas que no se pueden quemar porque hay montículos o caminos elevados, o porque hay plantas como la yumuica o Sacoglotis guianensis, que son, digamos, especies que pueden estar guardando una relación con una vegetación que fue gestionada en el pasado. Entonces, se propende de cuidar ciertos
rastrojos para no quemarse. Y cuando se encuentran sitios con arqueología, tenemos un grupito de WhatsApp en donde me mandan la información, en donde se avisa pues que hay sitio, o por lo menos ya no se abre el hueco allí y se empieza a gestionar en otro lado. Y estos procesos pues empiezan a surgir y es importante que se vean y se entiendan, porque no podemos llegar así de la nada y decir, vamos a hacer un turismo arqueológico aquí y vamos a proponer modelos, metodologías y que han funcionado en otros sitios aquí y ya, no. Son procesos que tienen que surgir de la comunidad porque de eso se trata el tema también de la apropiación del patrimonio y sobre todo cuando se trabaja con arqueología. Entonces, creo que quería hablar sobre eso, que me parece un tema importante, ya que estamos en un punto en el Guainía en donde esta reflexión se debe hacer bien desde el principio. Gracias, Pedro. Claro, también muy interesante como esas reflexiones desde el patrimonio y esos valores culturales, la mitología, las historias, los sitios que también reconocemos como esos sitios sagrados y el turismo de una u otra forma siempre va ligado, ¿no? Como al tener un descubrimiento desde ese valor, empieza a hacer una investigación y ya luego uno dice, pero ¿cómo es un proceso sostenible? Y cómo garantizamos que esa información se permee en la comunidad y siempre encontramos allí una herramienta. Lástima, no veo aquí a nuestro compañero Bilardo de Santa María la Antigua del Darién, donde pues es un caso muy similar al de esta comunidad de Leén y pues donde hoy en día tienen allí un museo arqueológico eh, pues como con esa figura también muy comunitaria de organizaciones que allí viven afros, campesinos, indígenas, en un territorio bastante retirado, siempre es complejo de llegar allí. Y bueno, pues aprovechando acá también a nuestro compañero Melvino Izquierdo, yo quería hacerle una pregunta a él, porque pues allí en la comunidad de Cocoviejo tenemos un sitio, pues como parte de este corredor rupestre, también un sitio arqueológico que seguramente, pues allá también ha estado Pedro haciendo como esa búsqueda, esa pesquisa de lugares que se puedan registrar arqueológicos, pues vamos a encontrar eso allí. Melvino, ¿nos escuchas? Hola, hola. Sí, sí, lo escucho. Gracias, Melvino. Yo te quería preguntar en respecto a esos lugares que pues para ustedes las comunidades indígenas representa lo sagrado o lo histórico, ¿cómo manejar estos sitios culturales o prácticas cuando llega el turismo? ¿Cómo se organizan o cómo sería pues esa idea de hacerlo en comunidad? ¿Cómo es desde también tu comunidad? Bueno, esa pregunta, Nicolás, está difícil, pero voy a intentar responder. Bueno, como le decía desde el principio, las comunidades aún no han, por decir, asimilado cómo encarar este sector, pero hay una tendencia de que las familias año por año aumenten el interés en este sector. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos sitios arqueológicos? Resulta que hay hay un protocolo que no es porque sea por turismo o por los visitantes, no, sino que tiene que ser por decir sí o sí por estar en estos sitios arqueológicos, porque son considerados donde hubo una visita de, no de humanos, sino de lo que se conoce hoy en día, la espiritualidad, pero en esta época estuvieron presentes de ¿cómo se podría decir? Con el cuerpo, de manera físico. Entonces, por lo tanto, estos sitios, por haber sido visitados de manera presencial, entonces aún
hoy en día están cobrando importancia. O sea, se dice que aún hay espíritu invisible presentes. Entonces, por lo tanto, los protocolos que se hacen, así no quieran las comunidades, la familia indígena, por no acercarse en estos ríos, en estos, donde están estos escritos grabados, cuando están con periodo menstrual o después de un parto o después de un sueño erótico o después de tener una pesadilla. Bueno, hay una serie de cosas que no se pueden, digamos, pues, estar andando campantemente en estos lugares o sentarse o tocar estos grabados, porque perjudican directamente la salud, sea adulto o adolescente, pero más afecta de inmediato es a los bebés recién nacidos de 3 meses, de 4 meses, de 1 año, de 2 años, cuando son llevados a estos sitios a bañarse o a tocar estos sitios o a andar ahí, eh, hay mucha probabilidad para decir que casi que el 80, el 90% salen los niños llorando, desesperados, sin ninguna causa. Entonces ahí se dice que que han sido vistos por estos espíritus. Entonces, de ahí ya viene una serie de medicamentos para que dejen de llorar o para que dejen de gritar o sí, que no se molesten, por decir. Entonces, eso sería, digamos, pues, lo de inmediato que implican estos sitios. Por eso son sitios, de pronto, sitios de importancia. Generalmente o todos los años son identificados a plena vista, es donde están desovando los peces, es esos lugares, como el caso de Cocoyejo, un área grandísima que llega hasta como una vuelta al Guaviare, más abajo del Riniri, acá Coco Nuevo, todo por allá, donde están desovando estos peces, esos lugares, o como Caranacoa, donde también hay grabados, y todos sus alrededores también son sitios donde desovan los peces. Todo eso son donde estuvieron presentes estos personajes de manera presencial. Entonces, aunque esos eventos fueron tan sencillos, pero por su antigüedad, digamos, pues por sus milenios de antigüedad, entonces estos se vuelven como sitios de procreación, de peces, de animales, de flora y fauna, entonces se convierten, como yo siempre le he dicho a los visitantes, como hogar, como nidos de seres vivos. Entonces son sitios muy importantes donde en el caso del Guainía, pues están presentes los ríos, el agua, son los que comprenden tanto esto, ¿sí me entienden? Y yo he visto grabados ya en otros lugares de Colombia, ya donde no corre el agua, o ya no hay ríos o caños, arroyos normales, ya son demasiado contaminado, podríamos decirlo. Entonces, estos lugares son los que reflejan, podríamos decir, en pleno su originalidad, que es lo que ya con presencia humana se están de alguna manera deteriorando por obra humana, podríamos decir, o indígenas. Gracias, Melvino. Eso que mencionas me lleva como una pregunta también más para hacerte. Y bueno, los sitios sagrados, lo que entiendo, pues son sitios que se visitan en momentos especiales o se visitan también de manera espiritual. Pero ¿qué pasa cuando este sitio también es atractivo, es bonito, es una cascada, es un río y empieza a verse como un atractivo
turístico, como en el caso que tenemos acá en Guainía con los cerros de Mavicure, que para muchas comunidades pues representan algo cultural, algo sagrado, que si no vamos con una dieta o si no vamos con una intención, pues salimos con dolor de cabeza o salimos, en el caso de los niños, llorando. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves que el turismo vaya transformando esas actividades culturales? Bueno, eso es un gran desafío que estamos enfrentando como comunidades o como personas naturales de este departamento, porque no sabemos cómo estarán afectados esos visitantes ya en sus hogares, o en sus sitios de origen, por no cumplir estos protocolos, podríamos decir. Lo mismo pasa en Remanso, en esos cerros, Mavicure, que es donde el protocolo es subirlos con ayuno, eh, determinado, pues no tan oscuro. Hay muchas cosas que se cumplían, pero ya con esta visitas que hay, que vienen de manera o sea, de lo nacional, internacional, pues eh, no sé si podríamos aumentar el protocolo o simplemente no, no resaltar estos que son prácticamente que las comunidades de alguna manera han llevado pues al pie de la letra, pero no todas las familias, pero sí lo que respetan estos sitios y por eso han pervivido en el tiempo, ¿sí me entienden? Pero hay una tendencia con el turismo de que podría ser ignorado, olvidado. Pues si pasa eso, entonces se podría ir perdiendo también lo atractivo, o sea, lo bello que es. Por eso decía, esto es una cuestión de lo más original que puede ser, porque ahí están presente lo que podríamos conocer como flora y fauna. Y también no solamente flora y fauna, sino lo rupestre, el agua, los minerales y el mismo medio ¿cómo podríamos decir? El aire, el oxígeno o el espacio, ¿sí me entiende? Porque esto combinan con el espacio, inclusive con las estrellas, con el universo prácticamente. Entonces ahí es donde se aprecia en determinado momento la belleza, el esplendor, o sea, en pleno sol o en la mañana, en la madrugada, en la noche, bajo luna, se ve su belleza de lo que está escribiendo las historias cuando estos los vivieron y los disfrutaron estos dioses, por decir. Y aún siguen estas historias que no solamente son historias, son cosas para disfrutarlo, vivirlo como ellos lo hicieron, pero teniendo en cuenta estos protocolos, porque la visión que tuvieron es que estos puede perdurar en el tiempo, por milenios, sin que se deterioren. ¿Sí me entienden? Entonces, no es porque se quiera, sino es para tener que estos pueden perdurar. ¿Sí? Gracias, Melvin. Y siento que ahí es uno de los puntos más importantes que se tiene como gobernanza, como esa parte comunitaria de tomar decisiones, porque pues en qué momento el turismo empieza a romper las leyes, ¿no? Empieza a romper las normas. En el caso de pronto que llegó el turista y la única persona era una muchacha que no podía ir a un sitio o acercarse ahí porque estaba como en su periodo o en una etapa, pues le tocó ir sí o sí porque el turista no se podía quedar sin un guía. ¿Cómo hacemos? Y le pregunto de pronto a Ronald, como volvernos a comunicar contigo por acá,
¿cómo hacemos para que esto no genere ese impacto, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en un lugar como lo es Santa Marta, que tenemos la Sierra Nevada, los indígenas, que de hecho son como ese punto de referencia en muchos lugares de decir, mira cómo lo hacen en la sierra, sierra en el parque, allá todavía tienen sus vestimentas, pero asimismo cuando viajamos por estas zonas, no sé, como por mencionar un lugar, Palomino, que empieza a ver ya esas personas de ciudad que empiezan como a tener también esas costumbres, que los ve ya uno con un poporos que se llama. Incluso he escuchado algo de los hipicogis en esa comunidad que pues seguro fueron turistas en su momento y ahora toman estos patrimonios o estas tradiciones culturales también y se crea una nueva forma de verlo. ¿Cómo te parece eso? Pues sí, hay diferentes formas de mercantilización de la cultura. Bueno, una es la que hice, pues también eh, cuando pues se toman elementos, acá también el tema de las bodas con mamos también se toma o rituales, bueno, lo que se hace comúnmente, ¿no? El del tratamiento del chocolate, chocolate, bueno, nunca, no manejo muy bien el tema, pero sí sé, digamos, los procesos de mercantilización van en doble vía, ¿no? Uno, por un lado, como que las comunidades lleguen a estos escenarios turísticos y terminen siendo objetizados como objetos de museo. Y también es cuando estos turistas van y esperan una escenificación de la cultura en esos territorios, ¿no? Que también hay casos que se presentan donde las comunidades de alguna forma eh, son parte del escenario cultural o del paisaje, pero no parte activa, digamos, de estos guiones. Sobre todo agencias grandes, hay agencias muy grandes de turismo que el turista casi que ni pisa Santa Marta, llega directamente a la comunidad, se le hacen los ritos, se le explica, se exotiza demasiado. O sea, eso se da. Sin embargo, también hay procesos, por ejemplo, de comunidades indígenas, sobre todo las Cogis, que han decidido no hacer turismo en sus territorios, ¿no? En ciertos territorios, sobre todo en Ciénaga arriba, han decidido no hacer turismo, no vincularse con el turismo. Hay otras comunidades que sí están más abiertas al turismo, pero no directamente la operación, sino que, digamos, prestar el espacio. Hay otras que han visto como un espacio que de pronto creo que es como, me parece interesante, que es justamente la gobernanza, no es solamente decidir cómo entra o quién sale, sino cuál es la narración, la narrativa que se va a dar. Esa narrativa en comunidades indígenas, en algunas, se presenta es como un espacio de educación, ¿no? Entonces, el turista va a ser educado ahí. Yo recuerdo, hay un lugar donde vamos, bueno, se llama Taikú. Lo primero que le dicen al turista, pues le hacen una charla antes, dicen, bueno, esto no es un museo, esto no es un zoológico, acá no debes tomar fotos, sobre todo a lugares, a las casas, a los niños. No sé, los niños deben estar aparte, o sea, no se toca, digamos, en otros escenarios y solamente se va a comunicar con estas personas, ¿no? Y esas personas, pues, son las que coordinan y se quedan en un lugar separado de la comunidad, los turistas. Entonces, cada comunidad, digamos, tiene sus estrategias. Lo que hablábamos, hay algunas que son más fuertes. Por ejemplo, también el choque, por ejemplo, la visión de los campesinos ha cambiado también a través del turismo, turismo, sobre todo el turismo comunitario, pero el turismo de naturaleza, porque me imagino que eso pasa también allá en el sur del país, en Puerto Inírida, de donde estamos hablando, porque digamos la naturaleza es un nuevo escenario del capital, ¿no? Entonces, bueno, no es nuevo, pero digamos la ecología, más que la naturaleza, los recursos ecológicos tienen una nueva fuente de valor para el turismo. Entonces, muchas especies de pájaros, por ejemplo, el avistamiento de pájaros, el avistamiento de jaguares, de animales,
tiene a veces más valor y por ese valor las comunidades campesinas empiezan a cuidar. Entonces, ha habido transformación de senderos ecológicos, por ejemplo, la ganadería ha disminuido mucho, la caza casi no se ve, justamente porque es el consumo del turista que llega acá a la Sierra Nevada, ¿no? El turista que va a la Sierra Nevada es un turista que desea consumir productos, o sea, la ecología, más que productos, sino paisajes ecológicos. Y eso, pues, ha hecho un cambio ahí. Digamos, se dan esas transformaciones. Pero la visión campesina es una visión relacionada a la producción, o sea, el territorio es un escenario de producción, muy diferente a los indígenas. Creo que está rebotando un micrófono. A los indígenas, que es un territorio de la cultura, de la ancestralidad, de la conexión con su cultura y su cosmovisión, ¿no? Entonces, en cada característica es, digamos, lo que se puede ir diferenciando acá. Por ejemplo, si vamos a La Guajira, pienso que allá los escenarios de mercantilización son mucho más fuertes y directos, casi que no hay control en ese tema y se ha dado una mercantilización muy fuerte en algunos escenarios, sobre todo cuando vas a la Alta Guajira. Y esa es otra forma, ¿no? Porque también hay que diferenciar lo que es el turismo étnico, el turismo indígena. El turismo étnico es, digamos que la cultura simplemente como un producto dentro dentro del turismo, pero no significa que tenga que haber una base social o una gestión comunitaria para ejercer el turismo étnico. El turismo indígena, que es acá donde se está trabajando, tiene muchas facetas como le estoy explicando. Hay algunas que quizás tienen ya, hay unos que ya tienen agencias de viaje, están muy organizados en ese tema, pero ellos también dicen, o sea, yo antes tenía mi vida tranquila. Ahora que tengo la agencia de viajes, tengo es problema. Claro, porque entrar al sistema de agencia de viajes tienes que pagar impuestos, tienes que El estar mundo con el financiero, sí. mundo final, es otra lógica, que entonces las personas, los que están ahí, bueno, sí, sí es bueno meterme en todo este cuento, o sea, sí, sí es realmente algo importante. O sea, que sí me da satisfacción, sí me da libertad, y también a través de eso se van perdiendo prácticas como el tejer, ya no tienen tiempo para tejer, entonces van metiendo más en la vida comercial. Entonces ahí está otro problema, ¿no? Entonces, eh, o sea, no, como digo, no, es un tema complejo que tiene Ujú. varias variantes. Entonces, pero creo que el primer paso es crear ese diálogo intercultural. Digamos que las comunidades puedan dialogar de manera clara sobre lo que tienen, sus proyectos a futuro. Y poco a poco, esto no es un proceso, yo les digo, como no es un proyecto, esto es un proceso largo, es un proceso de vida. Esto no va a durar un año, 2 años, esto va a durar muchos años. O sea, para que se empiecen a dar resultados concretos de comunidades sólidas que ejerzan un turismo comunitario, al menos acá en la Sierra Nevada. Eso no va a pasar de la noche a la mañana. Y de pronto hay que ser realistas con las expectativas, ¿no? En el caso de acá de la Sierra y con lo que trabajamos, no crear unas expectativas de que esto ya en 2 años la gente va a andar con plata, camioneta, que es la idea de progreso, ¿no? No, esto es un tema de muchos años, hablando de más de 10 años, en los que se van a ir consolidando procesos sociales, culturales, arraigos, identidades sobre todo. Por ejemplo, los campesinos están retomando la identidad campesina, porque acá las comunidades de la Sierra Nevada, comunidades campesinas, casi todas migraron en los años 70, 60, por la época de la violencia, ¿no? Entonces, muchas venían del Tolima, del Huila, de Santander, y estas comunidades se asentaron acá, pero con el tiempo, aunque sus ancestros son del centro del país, ellos se sienten costeños, entonces ellos se llaman costeños serranos.
Entonces, como también encontrar su identidad porque ellos se sienten Caribe de alguna forma, pero son de la sierra, entonces también hay una negación de lo Caribe, como porque se sienten más conectados al centro del país por su familia. Entonces, el turismo también los ha obligado a ver, bueno, a hacer una feria campesina y a tratar de buscar como una raíz indígena, ¿no? Un mito de cómo es perdón, lo campesino. ¿Cómo es el mito de lo campesino? Entonces, lo campesino en Colombia se ha asociado mucho al centro del país. Sí. Entonces empiezan a escuchar música carranga, música del centro del país, en escenarios de la sierra, que son escenarios y todos son caribeños, o sea, ninguno ha nacido por allá, pero todos, digamos, empiezan a vivir esa cultura. Entonces, esos cambios son los que toca, digamos, pensarlos dentro de cualquier modelo de turismo comunitario que se quiera implementar. Gracias, Ronald. Y mencionas algo también sobre como esa parte natural, ¿no? De esa relación y me traes aquí una experiencia que tuve hace poco en la Chorrera, Amazonas. Allí la asociación comunitaria está queriendo implementar el turismo de manera legal, dicen ellos. Es un sitio increíble para llegar allí, pues es difícil, pero está en pleno corazón de la Amazonía. Y es un sitio que está marcado por la historia, ya que allí queda o quedó en ese tiempo la Casa Arana, que fue uno de los sitios de mayor esclavitud de indígenas para la extracción de caucho. Entonces, se siente esa resiliencia también de todos esos procesos de violencia o esos procesos duros que tuvieron que pasar las comunidades y pues en un principio ellos no querían turismo. eh, Llega ya el momento en que empiezan a dialogar entre ellos, como dicen allá, a amanecer la palabra, que ya es cuando esas ideas las convertimos en realidad y tienen una apuesta muy interesante para el turismo, como bien lo mencionas, Ronald, también esos procesos de turismo o llevan a hacer el turismo o llevan a decir, no queremos hacer el turismo. Lo que plantean ellos es generar un calendario ecológico, perdón, un calendario turístico a partir de su calendario ecológico. Entonces, fue un ejercicio muy interesante con ellos empezar a estructurar cómo era ese calendario de por mes que se hace en temas naturales, culturales o qué actividades, danzas bonanzas en cierto tipo se podían hacer y se diseñó durante los 12 meses, podríamos decir que 12 rutas distintas, o incluso menos, porque hay meses en los que dijeron, no, venga, este mes no hacer turismo, quizás porque llueve mucho o porque los peces son escasos y una de las principales fuentes que necesita el turismo pues es esa proteína, esa comida, esa gastronomía local y pues sobre todo en temas amazónicos o donde abundan los ríos pues son los pescados, pero en qué momento su alimento principal se convierte en un alimento para el turista y deja de ser esa soberanía alimentaria de tener ellos sus animales de monte, sus peces, entonces fue muy chévere. Lo menciono también aquí como para conectar otro sitio, como lo es el Amazonas, que también sabemos que allí está Leticia, pero lugares como La Chorrera todavía, y pues eso sí la tienen clara, ellos dicen que su nicho son los extranjeros, porque el colombiano pide mucha rebaja, dicen. Pero también es bueno cómo tienen esa, aunque no tengan una actividad turística, hay un par de operadores que han ido y han hecho ya el ejercicio de turismo, eh, pero pues ellos como que van identificando que tienen claro. Ya como para ir cerrando también, por aquí, bueno, del chat nos compartieron solamente un par de preguntas. Bueno, una es si nos podrían enviar la presentación. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada y monitoreada por su seguridad. No mentiras, estaría colgada en las plataformas del ministerio, en YouTube, para que lo puedan repetir. Estas y otras charlas que estaremos eh, dando también cada 2 semanas.
Y bueno, hay una pregunta, de pronto si Pedro, que alzó la mano por acá, quisieras ayudarnos con esta, y es, ¿cuáles son las características del turismo ideal o el que ustedes sueñan en los territorios donde trabajan? Uy, es una pregunta, perdón. Tranquilo, pero tratemos de ser breve, que ya nos queda poco tiempo de la charla, y le damos el espacio también a Gonzalo, que nos quiere compartir algo. Bueno, pues sí es muy personal, ¿no? Esa apreciación. Yo pienso que yo quisiera decir algo como a modo de anécdota. Alguna vez fui a Iquitos, en Perú, como una forma de poder contrastar un poco la forma en como en el otro lado amazónico estaban haciendo las cosas frente al turismo con las comunidades. Eso fue hace muchos años, en 2013 más o menos. Y me di cuenta al momento de ir a las comunidades cómo se hacía este show para el turista, incluso con algunos rituales que pues para mi parecer eran muy privados, ¿sí? Sobre todo cuando uno sabe que la población hoy día pues se viste y usa ropa normalita, y tener de pronto que exhibirse, que fue algo que me impactó muchísimo, porque digamos que yo vengo de un departamento en donde la población indígena no viste de taparrabo ni de plumas, sino hay una identidad cultural que tiene que ver mucho con el vivir en la selva, con el vivir bien, con el saber vivir. El cazar, las preparaciones, los alimentos, el conocer la selva, el conocer los animales y muchas otras historias que comparte la población, y que de alguna manera nosotros en Inírida tenemos esa cercanía con las comunidades. Yo pienso que es un departamento que en ese sentido hemos logrado construir un respeto y un vínculo con las comunidades que nos permite entendernos como humanos, como personas que vivimos todos en un territorio y que queremos mostrar lo que tenemos. Entonces yo creo que no llegar a esos puntos en donde tenemos que dejar de ser como somos solo porque hay estándares comerciales que dicen cómo es ser un buen indígena, o cómo es ser un buen afro, o cómo es ser un buen campesino, si tiene o no tiene sí, estas simbologías que a veces se han enmarcado en los imaginarios de muchas personas de lo que son las identidades, ¿no? Entonces pienso que lo que tenemos es lo que podemos mostrar, y desde allí es donde nos tenemos que reflejar, y eso es lo que nos hace, digamos, en el caso de Guainía, fuertes. Tenemos mucho que aportar, mucha historia también, y sé que en el caso de toda Colombia también, solo que son procesos que se deben consultar siempre. Creo que la metodología es, antes de hacer el proyecto, digámoslo así, es vamos y consultamos, y en el marco de todas estas consultas generamos esas propuestas que luego seguramente de órdenes nacionales y regionales van a ir como estrategias para las comunidades. Entonces creo que es así también. Eso es como mi ideal. Creo que así puede funcionar. Obviamente hay muchas aristas y muchas problemáticas y dificultades que están en el camino, pero es la metodología que logremos establecer mutua la que nos va a permitir poder trabajar de manera sustentable, ¿no? Gracias, Pedro. Sí, chévere esa reflexión también, y que ya lo hemos mencionado, sobre pues no llegar al punto de mercantilizar como esas actividades culturales. De hecho, en estos días, hablando con un par de amigos de las comunidades, tocamos el tema de las danzas para los turistas, y una de ellas mencionó pues que, bueno, primero, aquí las comunidades indígenas son evangélicas y ya ellos han dejado esas prácticas.
y para los abuelos en esta comunidad pues no está bien que se practique aún. Sin embargo, estas personas que se dedican al turismo en esta comunidad hablaron con ellos y les dijeron como que pues, la idea solamente es mostrárselo al visitante y no hacer la práctica en la comunidad. Entonces, pues dijeron que sí, pues, ahí nos entró como la reflexión de entonces, está bien hacer las danzas para el turismo, pero no deja de ser bien para la comunidad de consecuencia, pues como la evangelización. Y hay otra comunidad en donde tuvieron ese mismo encuentro de mostrar sus tradiciones, sus bailes. Es una comunidad también evangélica, pero ellos dijeron, no, pues el que se ponga el taparrabo, que el que se ponga el taparrabo y la corona de plumas sea el turista, no la comunidad. Entonces allá llega es el visitante y ellos les enseñan los trajes, les dicen cómo se hacen, pero ellos no se lo ponen, sino como que son el turista. Entonces, esa forma de cómo nuestro patrimonio lo asumimos y entramos, si ya es de un tema masivo que nos está haciendo sentir esa necesidad, no, es que el turista quiere ver la danza y quiere ver a un indígena, cuando realmente pues no tenemos como eso. Nos quedan 10 minuticos, amigo Gonzalo, si nos quieres comentar algo. Sí, claro. Escuchándote a ti, Nicolás, frente a la pregunta que le hacías a Melvino, con respecto a cuando él comentaba esa serie de restricciones que la misma comunidad considera tabú, que es mítica, que es de respeto, yo me hago una reflexión. Cuando se construye el turismo comunitario, lógicamente hay algunas herramientas, por ejemplo, como el estudio de capacidad de carga. Entonces uno dice, bueno, es un estudio que evidentemente pues trata de minimizar los daños ambientales que puede ocurrir si hay una sobreexplotación del atractivo. Pero también yo me doy cuenta que es una herramienta tan técnica y tan fría que no logra incorporar todo lo que Melvino ahorita nos relataba. ¿Cómo puede la misma comunidad decir, no, es que nosotros, si ustedes quieren apropiar esto, vamos a seguir todas las reglas. Ustedes tienen que, digo, no, yo me pongo acá imagino, ustedes tienen que interpretar un poco y entender la cultura acá en el Guainía. Y entonces tener un plan B, un plan C para las personas que no puedan subir al sitio con arte rupestre. Porque también es un problema porque ustedes se pueden ver afectados como turistas con malestares. Entonces ustedes se quedan acá porque no pueden subir allá y porque el estudio de capacidad de carga, si tuviera una base relativamente, una realización colectiva, participativa, impide que ustedes vayan. Sí. ¿Sí? ¿Me van a entender? Y con respecto a lo y un plan C, vamos acá a hablar de plantas aromáticas. Muy interesante lo que nos dice Melvino. Y por otro lado, con respecto a lo que nos dice Pedro, yo quisiera aportar desde el Valle de Tensa. En el Valle de Tensa hay una tradición cestera muy fuerte, que se vio transformada porque llegó una fibra del Mediterráneo. Y la fibra del Mediterráneo se llama caña de Castilla. Y la trajeron pues, los españoles, nuestros ancestros en padres. Y esa fibra creció en el Valle de Tensa y desplazó otras fibras naturales como el chusque. Bueno, hay muchas otras fibras para hacer canastos. Allá se desarrollan talleres de construcción de canastos porque hay una tradición cestera muy fuerte. Y la fibra dejó de llamarse caña de Castilla y se llama chin. Y ese chin tiene que ver con toponimia que en verdad pues es prehispánica. Chinavita, Chitaraque, Chiminigagua,
Dios creador, Chita, Boyacá. El chi es como una raíz muy fuerte en lo muisca y lo llaman chin. Y por ejemplo, las antiguas mochilas se llaman chigua. Y allá, pues lógicamente se hablan de un espacio donde no hay indígenas, son campesinos, ellos no se disfrazan de indígenas, pero lo que hacen es una puesta en escena muy interesante, donde evidentemente tampoco se visten como campesinos, ya son mucho más citadinos, donde las personas que enseñan la cestería para hacer canastos se disfrazan de campesinos, pero eso tiene también un atractivo muy interesante para la persona que vaya a hacer el taller de cestería. Sí, es algo muy lindo, ojalá tengan la posibilidad de ir algún día al Valle de Tenza. No era más. Gracias, Gonzalo. Muy bien. Me hiciste caer en cuenta también un grupo de amigos que conozco en la zona pues del Caquetá, muchos campesinos que dejaron la ganadería, ahora son reservas naturales y en sus sitios han encontrado cascadas, han encontrado cuevas, han encontrado sitios arqueológicos que desde esa interpretación, por digámoslo así, moderna de ser habitantes de ese lugar, le van dando un significado espiritual, un significado también personal y asimismo lo comparten y pues cualquier persona llega y se conecta con esa gran intención. Bueno, pues queremos ya como dar por finalizado aquí nuestro espacio, se acerca ya al final. Hemos escuchado que la gobernanza comunitaria no solamente es un asunto técnico o de normas, sino que fundamenta en la confianza, en la organización social, en la capacidad de las comunidades de decidir sobre su propio destino. Creo que eso es como lo más importante y cómo lo mostramos. Vimos también que cuando hay autonomía y participación real desde el turismo cultural se convierte en un motor de transformación realmente de los territorios y generando ya economías y generando, fortaleciendo esa identidad, promoviendo el cuidado de los patrimonios integrados, materiales, inmateriales que sostienen la vida en estos lugares. Como cierre esa síntesis, pues quiero dejar esa reflexión, invitarlos a nuestras próximas charlas que tendremos. La próxima serían 2 semanitas, el 25, perdón, sería el 23 de septiembre, nuestra próxima charla con el ICANN sobre turismo cultural comunitario. Queremos agradecer profundamente a nuestros invitados e invitadas por su generoso compartir de su tiempo y a cada una de las personas asistentes que nos acompañaron desde diferentes partes de Colombia. Este diálogo hace parte de un ciclo y queremos invitarles, como les digo, a seguir conectados. Va a quedar esa grabación montada en las plataformas para que nos estén siguiendo. Pero agradecerles nuevamente, Ronald, a ti, tu disposición, Pedro, Melvino, Gonzalo, bueno, a todos los demás que están ahí, compañeros de trabajo, de barrio, de territorio. Muchas gracias por haber participado acá y nos veremos entonces en una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias. Gracias a todos. Listo. Gracias. En Colombia, el país de la belleza, el turismo cultural comunitario es una forma de conocer y caminar por el país cultural que somos, en ánimo de conocer sus memorias históricas, sus comunidades diversas y paisajes biodiversos. Es reconocer las vidas de gentes y pueblos, formas de ser, organizarse y aproximarse a los sentidos colectivos de los territorios. Hacerse viajera es caminar veredas, navegar ríos, transitar plazas y caminos guiados por la voz de quienes los han cuidado por generaciones. El turismo comunitario es una expresión de las economías populares. Permite distribuir los beneficios del turismo en la comunidad, aporta al desarrollo local, la inclusión económica, potencia la capacidad organizativa y la fuerza creativa de las comunidades locales, revitalizando su experiencia al ponerla en diálogo con otras desde su autenticidad. Nos invitamos a entender la diversidad en lo profundo, a través de pagos justos y el respeto de los acuerdos comunitarios de los lugares visitados. Zarpemos al viaje de las economías populares para la vida.